Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos con Gabriel Azcárate. Lo primero de todo, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tomarte tu tiempo para charlar un poco conmigo. Y bueno, para los que no te conozcan, puedes presentarte un poco y contar quién eres. Bueno, soy Gabriel Azcárate, soy argentino, tucumano. Bueno, hice una carrera deportiva en el rugby bueno, desde los 3 años hasta los 35. Tuve la suerte de, bueno, primero representar a mi club natación y gimnasia, que es donde me formé, donde crecí. Y después la posibilidad de representar a mi provincia, Tucumán, y a todos los seleccionados argentinos, desde Pumitas, a Puma Junior, Puma Sevens, bueno, Argentina 15, Jaguares y Pumas. Así que por eso la verdad que un privilegiado en haber podido representar al país, a mi provincia y también haberme dedicado a lo que amo, a lo que me gusta. Bueno, también tuve la suerte de poder jugar en algunos países como Escocia, Francia, y terminé mi carrera en Portugal, donde hoy vivo. Fui jugador 2 años y este es mi segundo año como head coach de Cascais Rugby. Así que Sí. bueno, básicamente es un poco la, la carrera deportiva. Y bueno, remontando un poco a los inicios, que empezaste con 3 años, ¿cómo fue eso? ¿Algo familiar ya? ¿O cómo es esos inicios? Sí, sí, vengo de una familia del rugby, desde mi abuelo, que fue jugador de natación y gimnasia, y ahí empezó toda esta locura familiar. eh, bueno, a partir de ahí toda mi familia, los hombres de mi familia jugaron y pasaron por el club. Tuve la suerte también de compartir con mi hermano mucho, jugué en la primera de mi club con mi hermano mucho tiempo. Y hoy mi ahijado, el hijo de mi hermano, también juega en el club, así que nada, desde los 3 años hasta hoy, siempre ligado a mi querido club. Y bueno, estuviste jugando también en los Pumas y eso, y cómo fue ese debut contra Chile con 20 años. Y pues estuviste también pasando una época entre el 7 y el 15 y todo, y cómo manejabas toda esa presión teniendo 20 años como tenías. Mira, la verdad que a mí se me dio todo desde muy chico y creo que uno en esa época y con esa edad no tomaba dimensión o no lograba percibir un poco lo que vivía, ¿no? Entonces era como que, nada, vivía el momento y en esa época se podía jugar en todos los seleccionados juntos. Es decir, podías ir a un circuito mundial de Seven, volver y jugar en los Pumas y Sí, a la vuelta jugar en tu club y era toda una. Obviamente al cuerpo lo destruías y sí, también la cabeza por lo menos en mi caso, no tenía la capacidad de disfrutar el momento porque quería estar en todo y a la vez es como que no logras estar al 100 en una cosa, ¿no? De todas maneras, lo disfruté mucho, como te digo, se me dio desde muy chiquito, desde muy joven, debutar en todos estos seleccionados. Pero bueno, sin duda que fue de muchísimo aprendizaje. eh, y bueno, después, con el correr del tiempo, sí, todo se fue acomodando, me dediqué más al 15, eh, sí. me fui a jugar afuera. Y bueno, empezó una carrera muy linda, con lesiones muy importantes, en momentos muy importantes, pero bueno, que hoy en día creo que me formaron más como persona que más allá de la carrera deportiva que pueda hacer uno, que eso creo que es anecdótico. Y ese tema de las lesiones, ¿puedes contar un poco cómo, a lo mejor si tuviste alguna lesión grave, no sé, la magnitud y todo, y cómo hacías para que no te afectasen tanto como te pueden afectar y más viviendo afuera tantos años como viviste? Mira, tuve muchas lesiones importantes, y no solo importantes en lo físico, sino también en momentos muy importantes que me marcaron mucho.
Pero bueno, como vos decís, es el cómo uno reacciona a eso, ¿no? Que creo que eso es lo que hoy agradezco. Mirá, tuve una lesión muy fuerte en la mandíbula, me partí en cuatro la mandíbula jugando contra Francia en Tucumán, en la cancha de Atlético Tucumán. Estábamos, no me acuerdo si era plena época de Rugby Championship, preparación de Mundial. Me partí en cuatro la mandíbula, se me acabó todo ese proceso. Me la operé dos veces a la mandíbula porque me operaron mal la primera vez. Volver fue muy duro. Pero bueno, ahí uno siempre agradece el entorno, ¿no? La familia, los amigos, el club, y automáticamente cambié el chip y comencé a recuperar para volver a donde estaba. Eh, Después de eso, antes de ir al Mundial 2015, era 2014, no me acuerdo bien los años, pero de vuelta, en Tucumán contra Irlanda, una jugada normal, ya me sentía cómodo, estaba jugando en Glasgow Warriors Sí. y un salto solo, me explotó la rodilla, rompí todo, Uf, todo con cartílago, eh, me volví a perder una época muy importante en el la etapa mundial, de ¿no? Pumas y antes del Mundial, estábamos en una lista ya corta para viajar al Mundial 2015, un partido previo que teníamos con Barbarian franceses en Rosario, en el Captain Run, en un entrenamiento, me desgarré grande en la pierna, Mm. afuera del Mundial también de nuevo. Eh, y nada, son cosas que te van marcando mucho porque uno es joven y no tiene la capacidad esta, ¿no? De entender el por qué le pasa esto a uno y a partir de ahí, con qué herramientas contás para salir de eso y seguir, porque al fin y al cabo depende de lo que uno hace, cómo va a seguir su carrera. Entonces, aprendí a los golpes eso y me ayudó mucho en la vida después a entender que más allá de tener la posibilidad de jugar un mundial o no, de jugar tal partido o no, uno tiene que hacer su propio camino, con, con golpes sin dudas, con caídas y levantadas, pero eso de aprender a levantarse y aprender a volver a donde estaba uno, creo que es la parte más difícil, pero es lo que más se valora hoy en día cuando uno ya este, transitó esta carrera, ¿no? Y después de tantos años viviendo afuera, que aquí tengo, que fueron uno en Francia, otro en Escocia y bueno, otro en Paraguay y ahora hasta ahora en Portugal desde ahí, ¿cómo, cómo manejabas esos cambios de aires? Y bueno, no sé si a lo mejor tienes pareja o familia o algo y cómo hacías para adaptarte con todo Mira, esto. la verdad que fue duro, fue muy duro. Primero, no tuve argentinos en los equipos. Sí. Eso, la verdad que te cambia la vida. Eh, entonces era adaptarse a un idioma, adaptarse a un plantel sin Sí. argentinos a la par, otro clima, países totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes. Pero bueno, eso es algo que también agradezco hoy, ¿no? Uno abre un poco la cabeza y se adapta a las condiciones. Tuve novias en esas épocas donde compartí algunos momentos en algunos países eh, que sin duda fueron grandes compañías y Sí. me ayudaron a mí un montón en mi crecimiento. Pero como te digo, a la hora en lo deportivo, en el día a día, sin duda que era difícil. Pero bueno, yo tenía la mentalidad que quería estar en mi mejor nivel, jugar en el mejor club que yo pueda para tener competencia y poder tener nivel para competir en los Pumas. Así que fue una carrera dura, linda, pero esto, ¿no? De adaptarse a las culturas, a los países, es todo un tema que muchas veces uno cree que es fácil, pero cuando te toca, hay que trabajar la cabeza bien. ¿Y cómo era más o menos lo que es la parte deportiva ahí en Europa? ¿Notaste mucha diferencia entre lo que venías haciendo y después a lo que ibas y después entre también lo que es el profesionalismo en Europa y en América con los Jaguares, Pampas y Olimpia también había mucha diferencia? Sí, muchísimo. Eso también es adaptarse, ¿no? Porque
Imagínate que yo jugaba en natación y gimnasia. Mi club en ese momento jugaba en la B Sí, o no competía en la primera. Eran, sí, y al fin de semana siguiente tenía que jugar un partido con los Pumas. sí, Entonces es una locura la diferencia que hoy, gracias a Dios, con todo el trabajo que hizo la UAR, del Pladar, de Jaguares, de Argentina 15, de Pampas y todo eso, el nivel o sea, la brecha se acortó, pero sí, antes era enorme. Y también irte a jugar afuera tampoco era tan fácil porque vos necesitabas una vidriera para irte, que te conozcan. O sea, mm, si no jugabas en los Pumas, no venía un equipo, un club y te buscaba de natación y gimnasia. Entonces, era difícil. Hoy por sí, eso yo veo el nivel que tienen los Pumas, los jugadores que tienen los Pumas hoy, la cabeza y la mentalidad que tienen estos chicos, es sí, increíble. Pero bueno, habla también del proceso que ellos vivieron, que cuando les tocó dar el salto, sin duda estaban mucho más capacitados, eran más profesionales ellos, y bueno, se nota a las claras en lo que son los Pumas hoy. Pero bueno, repito, fue una etapa difícil porque había que aprender a adaptarse a esos cambios de niveles. sí, Pasar de natación a Glasgow Warriors, que Glasgow súper profesional, mm. elite en toda la preparación. Pero bueno, contento porque siento que pude cumplir por lo menos con lo que yo creía que estaba a mi alcance. Y podías contar un poco qué es lo que te sorprendió cuando llegaste a Europa en la preparación después de venir de natación y gimnasia, que es un club de lo más mítico de Tucumán, pero sigue siendo un club más o menos pequeño, porque hay más amateur. No, sin dudas. Mirá, desde que te ponen una persona a la par para que te ayude en todo, yo ya sentía que estaba en un lugar importante, que no me podía faltar nada. A partir de ahí, desde llegar al club y que te hagan un test de orina para ver si estás hidratado o no, para ver si podés entrenar o no, tener un locker con toda tu ropa, con tu suplemento, la suplementación que necesitas vos puntualmente, tener los entrenamientos controlados a la perfección, un entrenador para cada cosa específica, desde patear, desde destreza individual, no sé, todo, las recuperaciones, las charlas individuales con los entrenadores, que tuve la suerte de que me tocó un staff muy importante en Escocia, todos esos pequeños detalles que tal vez a nosotros nos faltaban, ahí fue la diferencia grande que yo vi, porque después el rugby es rugby. Cuando uno entra a la cancha, sí, podés tener más o menos herramientas, pero yo sí confiaba en las capacidades que podía tener, pero estos pequeños detalles son los que creo que marcan sin duda la diferencia. Sí. Y bueno, tu etapa en Escocia y en Francia se tuvo que ver cortada por problemas médicos y cómo fue tu experiencia hasta ese punto y si podías contar un poco con más detalle qué fue lo que te hizo cortar. Mirá, yo cuando estaba en Glasgow, teníamos una ventana con los Pumas, la ventana de noviembre, y yo venía con un problema en el cuello, con una hernia cervical, y Glasgow me ofrece 2 años más de contrato. Voy a la ventana con los Pumas y después del último partido con Italia ya sentía la electricidad que me bajaba por todo el cuerpo. Cuando vuelvo a Glasgow, juego el primer partido, creo que fue contra Exeter, y en el primer tackle siento ya que me quedo todo duro. Bueno, hablamos con los médicos de Glasgow y todo, y me dijeron, mira, es o para operar o cortar 6 meses hasta que eso desinflame y ver cómo sigue. Te mantenemos los 2 años de contrato, pero si después de los 6 meses hay algo que diga que no podés jugar, bueno, lo cortamos. Perfecto. Y justo ahí es donde aparece Jaguares, Sí, en donde fui llamado y a partir de ahí decidí cortar el contrato con Glasgow para volver a Jaguares. Por suerte el cuerpo, el cuello volvió a estar bien y ahí estuve, firmé 3 años con Jaguares, en los cuales tuve dos. Y después del segundo año, venía la verdad que ya con muchas lesiones, cansado,
tomé la decisión de cortar mi contrato profesional, volver a mi club, a jugar con mis amigos, con mi hermano. Necesitaba un poco estar mejor de la cabeza, volver a sentir que disfrutaba de lo que estaba haciendo. Y la verdad que fue la mejor decisión que tomé porque a partir de ahí sentí que volví a ser ese chico que le gustaba entrenarse para jugar, jugar con sus amigos, sacarme un poco de la cabeza el profesionalismo, Sí, eh, y volver a un poco lo que necesitaba, ¿no? A lo mío. Y bueno, ahí después de eso se dio lo de el primer año de la SLAR, que fui a Paraguay. Y después se dio lo de Portugal, que fue todo sin querer, sin buscarlo, ya no quería. Y bueno, aquí estoy, la verdad que se dio todo espectacular. y también, bueno, estuviste en Pampas que ganaste la Vodacom Cup o la jugaste, la ganaste, creo, Sí, sí. en Sudáfrica y cómo de importante dirías que fue ese triunfo para lo que es el rugby argentino en la época, que estaba ya empezando a ir en picado para arriba. Mira, eso en lo personal fue un antes y un después, y no tengo dudas que para la mayoría de mi camada, de esa generación, también fue un antes y un después. Era un equipo muy joven, en el cual el Hueburcade apostó ciego, porque en ese entonces no eran tantos nombres. Eh, que hoy sí lo son y fueron crack todos, y la verdad que fueron súper importantes toda esa cama de los Pumas, pero hasta ese entonces, la verdad que lo que hizo el Huevo fue increíble porque fue jugársela por jugadores que él consideraba que iban a adaptarse a un sistema en el cual era un sistema muy ambicioso, un Sí, equipo que jugaba un rugby eh, que no era de la época, o sea, por lo menos lo que no estaba acostumbrado a Argentina a jugar. Eh, y a nosotros nos vino bárbaro. Bueno, hizo un gran trabajo de concentraciones, elegir jugador por jugador, hasta que llegó la convocatoria. Fuimos a Sudáfrica, que eran 3 meses y medio, en un centro de alto rendimiento, donde lo único que teníamos para hacer era entrenar. Y la verdad que era un grupo que estaba súper mentalizado y enfocado en hacer las cosas bien y en cumplir nuestro sueño, que era ser parte de ese equipo, pero también dar el salto a los Pumas, ¿no? sí, Por eso digo que después se dio todo perfecto. Era un grupo increíble, increíble de personas. Imagínate que para convivir 3 meses todo en un mismo lugar, sí. tiene que ser un grupo de buenas personas. Después, buenos jugadores, pero bueno, creo que se alinearon los planetas entre staff, jugadores y demás. Ganamos el torneo invicto, que era algo que no lo teníamos tampoco tan pensado. Así que nada, fue una experiencia increíble y creo, te repito, un antes y un después porque de ese grupo, no sé si éramos 11 lo que pasamos a hacer la preparación para el Mundial, Sí. y sumarnos a toda la experiencia que había en los Pumas, ¿no? Así que fue espectacular. ¿Y podías dar algunos nombres de los chicos así con los que estabas, a lo mejor con los que mejor relación tenías o algo para dar una No, idea? la verdad, relación con todos. A mí me encanta divertirme, me encanta hacer amigos, tengo muy buen vínculo con todos los que fueron Pampas, con todos los que Sí, compartí en realidad. Pero bueno, a ver, si te tengo que dar nombres de jugadores que había, era, no sé, Chinchu Busto, Agus Crevi, Mati Cortese, sí, estaba el Flaco Galarza, Benja Macome, el Flaco Faría, Leo Senatore, eh, Tommy de la Vega, Cubelli, Landajo, Nico Brusone, Nico Sánchez, Rete González Iglesias, el Canario Gocio, Maxi Nanini, Juaco Tuculet, Juancito Imov, Pitu Miralles, sí, Eli Agulla, Rami Moyano, eran todos tipos que me estoy olvidando no olvidando, pero me la sé entera la lista, pero digo, sí. todos tipos que triunfaron en lo que quisieron, o sea, o en un club de afuera, eh, todos jugadores que crecimos mucho y aprendimos mucho a partir de eso. Y mencionaste también un poco lo que es el sistema de juego, que era un poco distinto a lo que se venía viendo.
¿En qué sentido? ¿Qué tipo de idea era la del juego? ¿Cómo era eso? Era un juego muy serio, todos entendíamos lo que teníamos que hacer, pero jugábamos. Era un equipo que jugaba mucho, jugaba de Sí, todos lados. Si teníamos que arriesgar desde nuestro campo, lo hacíamos porque confiábamos en que teníamos esa capacidad. Entonces, yo me acuerdo que nosotros nunca durante los 3 meses tuvimos un entrenamiento duro de contacto entre nosotros, sí, porque en el partido hacíamos lo que teníamos que hacer. Entonces, no teníamos esa necesidad viste, cuando hay que ajustar algo, es como que sí, todo funcionaba, tanto en defensa como en ataque. Entonces era todo un reloj. Obviamente mérito del staff porque era quien hacía que todo funcione, ¿no? Y después, sí, te repito, todos jugadores tirando para el mismo lado. Entonces es muy difícil conseguir eso, muy difícil. Y nuestro sistema era, te repito, era jugar. Veíamos la debilidad del otro equipo y apostábamos a que nos iba a salir bien. Eh, yo me acuerdo, tengo varias anécdotas, pero por ejemplo, el huevo siempre para cada partido te armaba una jugada especial. mm, Y muchas veces cuando la planteaba, nosotros nos mirábamos como diciendo, esto es imposible. No sé, cosas raras. sí, Y nosotros la hacíamos en el partido, salía y metíamos un try. A partir de ahí, imagínate, lo que nos decía era sí, y lo hacíamos. Es un poco, ¿no? Eso del mérito de que el mensaje le llegue a los jugadores, los jugadores lo acepten y lo hagan y funcione. Bueno, todo eso se dio en ese viaje. Entonces creo que fue parte de esto que te digo, que era un equipo que jugaba un rugby que más moderno, ¿no? Y la sí. verdad que nos encantó a nosotros. ¿Y tú de ese sistema o esa forma de ver el juego sacaste algo que empleas ahora como head coach ahí en Cascais? Todo, todo. Yo soy un apasionado hoy de lo que hago, pero sin duda que soy un apasionado por estas cosas. Por el haber aprendido cuándo un equipo funciona y cuándo no, cuándo un jugador está contento y cuándo no, y cómo hacer, o es lo que intento, de mantener al grupo contento, no a los 15 o no a los líderes, sino creo que cuando un equipo está enfocado y el que es suplente disfruta igual que el titular y el que no fue convocado quiere que le vaya bien al otro, es muy difícil que te vaya mal o muy difícil que no logres algunos objetivos. Y todas esas cosas las fui lógicamente aprendiendo de mis líderes, de mis capitanes, de mis entrenadores. Y yo tengo una anécdota muy linda que la cuento siempre. Cuando antes de que empiece el torneo, nadie sabía quién iba a ser titular o suplente. Sí, Y 3 días antes de que den el equipo del primer partido de la Vodacom, el huevo me llama para ir a la habitación de él. Me dice, vení Gaby, habitación tanto. Llego, digo, uy, no sé, viste que uno siempre se espera lo peor. No sí. voy a jugar o me va a decir que hay otro que va a jugar, qué sé yo. Y él me dice, bueno, la verdad que estaba contento con cómo venía trabajando y que me había ganado un lugar en el equipo, que iba a empezar como titular del torneo. Pero lo más importante para mí de esto fue que me dijo, ¿vos querés jugar en los Pumas? ¿Vos querés ser Puma? ¿Querés ser parte de los Pumas? Digo, sí, digo, es mi sueño, es lo que más quiero. Dice, bueno, ¿a vos te gusta pasar, patear, correr? No sé. Dice, los Pumas necesitan un centro que tacklee, que tenga buen tackle, buena defensa. Entonces, como objetivo para este torneo, poner el foco en la defensa, arriba de 10 tackles, 12 por partido. eh, y a partir de ahí, nada. Me fui, imagínate, a mi habitación con una sonrisa así, pensando solamente en que tenía que taclear, cuál era mi objetivo, que es el mensaje que yo intento darle a mis jugadores también, es muy importante cuando te dicen qué quieren de vos, qué buscan de vos, porque si no, uno entrena por entrenar, pero si a vos te dicen el equipo que necesita de vos, es perfecto. Me puse ese cassette, pude jugar todos los partidos, los disfruté mucho, me dediqué a hacer algo que no lo tenía tan enfocado. Y cuando terminó el campeonato, fuimos campeones y a los 2 días estuve en la lista convocado para los Pumas. Entonces, es un poco lo que hablo de
el mensaje de los entrenadores, que le llegue al jugador, que el jugador se comprometa y se ponga eso en el... Para mí, ese es el trabajo más difícil que puede tener un entrenador, pero que cuando lo conseguís, los resultados sin duda que vienen. Y después de haber jugado al mejor nivel, tanto en el hemisferio sur como en el norte, ¿qué diferencias notaste en el juego? También jugando en los Pumas y todo, has jugado contra los mejores. Mirá, me parece que tal vez el rugby europeo un poco más estructurado, un poco más de tipo territorial, y en el Sí, sur se juega un poco más. Pero después la dureza es primer nivel, así que se lo siente constantemente. Eh, pero bueno, muchas veces yo doy el ejemplo, no el ejemplo, sino digo, con respecto a mi experiencia, yo terminaba mucho más golpeado y cansado cuando jugaba para mi club. Porque vos en tu club tenés que hacer muchas más cosas que tal vez no requiere tu posición, mm, ¿no? Tenés que solucionar algunas cosas, meterte en cosas que crees que podés solucionar o lo que fuera. En cambio, vos en un sistema profesional haces tu trabajo. Y hay partidos que participás más, hay otros que no. Entonces, bueno, eso es un poco el profesionalismo también, ¿no? Hacer lo tuyo bien y cuidarte para estar bien. En el club es al revés. Parece es estar todo el tiempo el 100 y el 100. Pero yo sentía que terminaba liquidado cuando jugaba con el club. y el Seven que jugaste varias etapas mundiales de también muy buen nivel cuando comenzaba a crecer. ¿Cómo crees que te ayudó eso a ser después mejor jugador del 15? Mira, en esa época el Seven a mí me pareció durísimo, me encantó, pero entendí eh, lo entrenado que tenía que estar porque no hay margen en el Seven. Sí, Se nota mucho el que no está a su 100. sí, A mí me sirvió mucho en las destrezas, en adaptarme a otro juego, a mejorar mi físico. Pero como te decía, un poco tenía esa duda de si tenía que pesar 105 kilos o 90, porque, pero con 2 semanas de diferencia jugaba en uno o en otro. Entonces, a eso sí lo sufrí, mm. el no poder poner el foco en una de las dos cosas. Pero después como experiencia y como aprendizaje y como jugador, me pareció impresionante, eh, encantado y repito, así como tengo muchos amigos del 15 tengo muchos amigos del Seven y grandes recuerdos. ¿Y cómo eran esos viajes que son en muchas ocasiones son a la otra punta del mundo y tanto tiempo y todo? ¿Cómo se vive eso desde dentro? Mirá, si lo tendría que hacer hoy, creo que no me daría el cuerpo ni la cabeza. En ese momento yo disfrutaba mucho. Era, imagínate, o sea, te vas con tu grupo de amigos, de jugadores, viajas a lugares que nunca más vas a ir o difícil volver y a representar a tu país con 20, 21, 22 años. Es como que no hay cansancio para nada, no te pones a pensar si tenés 20 horas de viaje. Después cuando te vas haciendo más grande, si das algunas prioridades, pero en Sí, ese momento yo me acuerdo y lo hablaba con mi familia, yo no estaba en mi casa. Era cualquier gira que había de la UAR, gracias a Dios, feliz de la vida de sí. estar convocado, pero llegaba y me iba, llegaba y me iba, recibí un bolso diferente y me iba, y así como le pasó a muchos en esa época, ¿no? Pero yo lo disfruté mucho, la verdad que me siento un privilegiado de haber pasado por todo eso, pero fue una etapa de transición para la UAR sin dudas. ¿Y puedes recordar alguna serie específica o algo que te traiga especialmente buenos recuerdos? De Sevens, Sí, me acuerdo mucho la de Hong Kong, porque era un estadio gigante. Y yo decía, bueno, en Hong Kong la gente, qué tan fanática puede ser del rugby, y no sé qué. El estadio pero, gigante, lleno, 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 y todo el mundo disfrazado. sí, Una fiesta, música y, imagínate, jugaba, no sé, Namibia con Hong Kong y era una locura. Toda la gente festejaba, a la noche también había fiesta, me acuerdo. Eh,
Bueno, de eso sí, como que me impactó mucho la locura por ese evento y después el estar en un hotel con todos los países, con todos los jugadores, desayunar, almorzar, genera un vínculo con... También me pareció espectacular. Y bueno, en tanto jugando en el Seven como el 15, has jugado contra jugadores increíbles. ¿Y qué jugador que hayas tenido enfrente crees que ha sido uno de los que más te ha impuesto? ¿Alguno que a lo mejor Bueno, que eso te diese miedo o algo? lo hablo con mis amigos muchas veces. Tuve la suerte de enfrentar a muy buenos jugadores, pero para mí había dos jugadores que eran, aparte de duros, pesados, rápidos, agresivos, Bastaró y Tuilagi. Mm. Es tipos que querés taclear, cerrar las piernas y tienen otra velocidad, otra fuerza, son pesados. En mi situación era lo más difícil, digamos, o sea, a los que más lo sentí, porque los otros pueden ser muy buenos jugadores, pero bueno, son defendibles, digamos, por así decirlo. Estos tipos me parecieron siempre extremadamente duros, porque encima eran agresivos y nada, me parecían dos animales, dos, fuera de serie para mí. Y bueno, con jugadores que hayas compartido, vamos a intentar hacer un jugador así más o menos perfecto. A lo mejor yo te voy mencionando por un atributo y tú vas diciendo algún jugador que te parezca que tenga Bueno, esa cualidad bien. Y empezando por velocidad Juanimov, y fuerza. fuerza, Pablo Matera. Bueno, espera un momento. Sí, Ahí está. Pablo Matera, en cuanto... ¿Y el juego al pie? eh, Nico Sánchez o Juan Hernández. eh, y visión así de la manera de entender el juego. Eh, Mira, para mí, que son con los nueve que más o menos me tocó, Marta Landajo y Tommy Cubelli me parecían dos tipos que la verdad que, nada, son dos, sí, estos dos. Y, y bueno, y eso es una especie de Gabriel Azcárate o como la mezcla. ¿Cómo? Y una mezcla es la mezcla de juntar esos atributos es un Gabriel Azcárate o como... No, me encantaría, pero no, no, la verdad que admiro mucho a estos jugadores y a muchos Sí. otros más que hicieron una hermosa carrera y merecido porque realmente fueron todos jugadores diferentes. Y en lo que eran tus atributos personales, ¿qué sientes que era más o menos tu fuerte? Mira, yo creo que tuve un cambio muy grande desde entre los 18, 17, 18 a los 21, 22. Era un tipo de jugador mucho más potente, con aceleraciones, que arriesgaba mucho. Y a los 21, 22 me volví más un jugador de sistema, Sí, que yo no sé si fue bueno o no. Yo, yo creo que debería, hoy con el diario del lunes, mantenido un poco lo que hacía de chico y combinarlo más, pero bueno, capaz no tuve esa capacidad, ¿no? Y me volví más como un doble 10, un 12 sí. mejor con pie, que un doble lanzador. Me gustaba y disfrutaba mucho eso. Puse más foco en la defensa, pero bueno, creo que por parte no me arrepiento de nada, ¿no? Pero digo, hoy viéndolo y intento hablarlo con los jugadores, uno nunca se tiene que olvidar Mm, el por qué llegó a tal lugar, ¿no? Eso, tipo ser cara sucia, ser como, que hoy lo veo con los chicos de los Pumas, por ejemplo, que el que entra, juega y se anima y arriesga y hace cosas que hacía en su club o en su club de Europa y son unos fenómenos todos. Entonces, pero bueno, siempre está bueno tener gente en un staff o alguien que te recuerde esas cosas. eh,
y te saque lo mejor de uno. Eso sí te tengo que decir. Pero bueno, tuve la suerte de jugar con jugadores mucho mejor que yo y eso es lo importante. ¿Y qué cualidad crees que te costó adquirir, que tuviste que trabajar mucho para poder mejorar? Mira, yo como jugador, en cuanto a destreza, siempre estuve muy contento con las capacidades que tenía. Yo creo que no supe aprovechar los momentos o vivirlos, tipo visualizar y hacer cosas. No, sin duda que no, creo que no la tuve. Por momentos sí, por otras no, pero esa regularidad de ya estás en los Pumas, ya estás jugando, largarte, o sea, ser uno más, no estar pensando tanto o querer hacer las cosas bien, sino ser diferente, hacer cosas diferentes. Me parece que pasa por ahí un poco y es algo que, repito, cada uno hace su carrera, cada uno es lo que es, pero me parece muy importante eso de generarle la cabeza a un jugador de que pueda disfrutar el momento, disfrutar el estadio donde juega, disfrutar la semana previa, preparar el partido. eh, Todo eso me parece que yo no sé si lo tenía tan aceitado y seguro que podría haber sido mejor con eso, pero bueno, aprendizaje y hoy me sirve mucho como entrenador. Y bueno, debutaste muy pequeño con todos los seleccionados grandes y todo, y tuviste algún tipo de mentor así o referente que te ayudase a adaptarte a todo eso, porque además perteneciendo también al Seven, al 15 toda la vez que es muy difícil, como estuvimos hablando. Mirá, yo me agarro mucho de los jugadores del seleccionado tucumano mayor, porque yo debuté a los 18 años en el seleccionado mayor de Tucumán cuando era el mejor seleccionado del país. Sí. Para mí era imposible. Mm. Por eso te digo que se me dio de muy chico y en ese momento, si yo no tenía líderes y gente importante que me cuide, lo más posible era que juegue mal y se me acabe, ¿no? Y fue al revés. Me empoderaron, me hicieron sentir el mejor. Yo sentía que era mi lugar y estaba con jugadores de 10 15 años más que yo, con los cuales compartía después un tercer tiempo. Eran mis ídolos y siempre los menciono y puedo dar muchísimos nombres, pero tuve gente en el seleccionado tucumano mayor como Diego Más, Tristán Molinuevo, eh, Leopoldo de Chazal, eran muchos tipos que me demostraron mucho cariño, confianza y sacaron lo mejor de mí para que yo pueda dar ese salto a, a un nivel más. ¿Y cómo fue esa reacción al darte cuenta que ibas a pertenecer a ese equipo justamente tan temprano? Esa fue la sorpresa más grande que yo tuve porque después naturalicé todo lo demás. Sí. Pero estar en ese seleccionado tucumano, yo tenía edad de menores de 19 de natación y gimnasia. O sea, no Mm. tenía. Debuté primero ahí que en mi club, que en la primera de mi club. Era como muy loco. Y obviamente ahí agradezco. Ricardo Lefort y Molinuevo eran los entrenadores, Julio Paz, que apostaron a eso. Eh, a mí me cambió la vida. Eso fue el salto, el paso que yo entendí que tenía cierto potencial para explotar, ¿no? Eh, Fue una locura, ¿no? No lo entendía. Iba a entrenar contento, la cancha de Tucumán explotaba de gente. Era una locura en la cual no sé si la entendía bien, pero que la disfruté de las cosas más lindas que me pasaron. Y ahora en tu etapa como entrenador, qué objetivo tienes o cómo te gusta ver ese nuevo rol? Mira, me encanta, me apasiona mucho. No sabía que me iba a pasar esto que me pasa. La verdad que no tengo un objetivo claro puesto porque estoy disfrutando mucho hoy de aprender y de intentar entender qué entrenador quiero ser en base a estas herramientas que hablamos, ¿no? Las cosas buenas y malas que a lo mejor me pasaron. Pero bueno, me viene funcionando, estoy contento, el club en el que estoy me da lugar a todo, entonces todo funciona, el equipo está contento, el staff está contento, los dirigentes.
puedo trabajar tranquilo y de a poco voy como armando este entrenador que quiero o que me gustaría ser, con qué staff trabajar, con qué tipo de personas, eh, qué cosas necesito, qué cosas tengo que aprender, capacitarme. Estoy como en ese momento, entonces sinceramente no tengo un objetivo, esto de decir, cuando sos jugador quiero ser Puma. Hoy Sí. no tengo quiero ser el entrenador de los Pumas, por ejemplo. Mm. Me gustaría, claro, ahora hay muchas cosas por hacer para estar a la altura de algo, ¿no? Entonces, por eso lo estoy disfrutando un montón. Estoy muy contento de este momento de aprender. ¿Cómo fue tomar esa decisión de dejar de jugar para comenzar a entrenar? Y ese cambio, esa adaptación. Y fue un poco de todo, el cansancio, el cuerpo ya me venía avisando, venía maltratándolo mucho, Mm. eh, pero tuve la suerte de poder parar yo, de decir, bueno, hasta acá, me voy contento, hice todo, me fui jugando en un buen nivel, no dejé porque no podía jugar o porque no podía, y la verdad que no lo extraño, no extraño ser jugador, amo este lugar ahora, pero porque creo que di todo, no me quedó alguna cosita guardada, entonces no, que por eso estoy muy contento, porque el duelo de cortar como jugador a lo que venga, quiera o no, es muy duro. El entender que ya no sos tan importante como fuiste o te sentiste en algún momento, que lo que sabes hacer bien ya no lo haces y tenés que empezar a hacer otra cosa. Y si no tenés la capacidad esa de trabajarlo y de aceptar, eh, comienza a ser un problema después en lo que venga. Así que por eso también estoy contento porque me dio mucha salud mental y paz mental el haber encontrado rápido algo que me apasione. ¿Y qué es lo que te gusta implementar más o menos en lo que es la parte técnica del juego? ¿Cómo te gusta, cómo te gusta verlo? Primero es ver qué equipo tengo, ¿no? Porque uno le puede gustar un sistema, pero tenés que ver qué capacidad tiene tu equipo, qué condiciones de jugadores tenés, y a partir de ahí armar. Para mí es al revés, es ver con qué contás para después armar una estructura, un sistema de juego que te sirva. Eh, pero sin duda que me gusta hacer un juego dinámico, arriesgar donde un poco esto que hablamos de los Pampas, bueno, Sí. muchas cosas de esas, no enfocarte solo en los forwards o solo en los backs porque claramente no funciona, no te alcanza, ¿no? Pero te repito, vuelvo un poco a lo de antes, me gusta mucho más saber que el equipo está dispuesto y convencido de que vamos a ir para algún lado, ¿no? A partir de ahí yo me gusta esto, bueno, vamos a jugar a esto, pero hacer un trabajo primero antes con las personas, con los jugadores, con que estemos todos en la misma sintonía, siempre con la verdad. Jugás por esto, no jugás por esto, me encantaría que hagas esto para que puedas jugar, premiar a los jugadores que trabajan, que haya una competencia. Eso me parece que después te lleva a que puedas plasmar algo cercano a lo que quieres, a lo que querés. Y bueno, Gaby, lo- estando en Portugal, jugaste ahí, ahora estás como entrenador, ¿qué crees que le falta al rugby en Portugal para poder alcanzar, ¿no? ese nivel, o si crees que es más algo progresivo como pasó en Argentina en su día, o cómo crees que se podría potenciar? Yo creo que Portugal tiene un potencial enorme, pero lo que sí considero que tal vez es una pata de la mesa que le falta, es la cultura, ¿no? Es eso de el sentido de pertenencia por los clubes, el estar, el querer estar y ser parte. Me parece que esa es la gran diferencia que hay entre, bueno, los argentinos tal vez, o los países que tienen rugby de hace mucho tiempo y que uno nace y lo vive de otra manera. En Portugal la verdad que está creciendo muchísimo, al igual que España y otros lugares. Se está potenciando un montón este deporte. Pero bueno, creo que eso, ¿no?
con un poco más de cultura, un poco más de pasión por esto, creo que pueden dar un salto bastante grande. Y bueno, antes de estar en Portugal, estuviste en Paraguay jugando para Olimpia como capitán y todo, ¿y qué notaste en ese nivel de las Lara y esa responsabilidad de ser capitán? Mirá, la verdad que, bueno, sí tuve la suerte de ir unos meses a Paraguay. Infelizmente nos tocó pandemia y se cortó el torneo. Era la primera SLAR, el primer año de SLAR. Eh, bueno, nada, conocí mucha gente de Paraguay. Sinceramente el nivel era en ese momento bajo y la verdad que estoy totalmente sorprendido con el crecimiento que tuvieron sobre todo los jugadores paraguayos en estos 4 o 5 años. La verdad que habla muy bien del torneo, del nivel y obviamente de todo lo que puso Paraguay, ¿no? Para hacer crecer a estos jugadores. La verdad que hoy es un placer verlo en el nivel en el que están y creo que tiene mucho que ver todos los jugadores que ayudaron o entrenadores que ayudaron a que eso suceda. En mi caso lo disfruté mucho, como te digo, fue el primer año de SLAR, primera experiencia para los paraguayos de estar en un equipo profesional. Eh, Teníamos nosotros muchos contratados en ese año, creo que íbamos a tener un lindo equipo, pero bueno, con la suerte de jugarlo el torneo entero y lo de ser capitán a mí la verdad que me encanta, me apasiona y era una responsabilidad muy linda que me había tocado, la cual la estaba disfrutando mucho, pero bueno, se tuvo que cortar y a partir de ahí ya cada uno volvió a sus diferentes países por la pandemia. Y después de tanto tiempo jugando y todo, ¿cómo manejas la distancia con Tucumán y cómo intentas transmitir lo que son los valores que aprendiste en Argentina en los clubes, a lo mejor que estuviste o ahora desde tu nuevo rol? Mira, el tema de la distancia siempre me costó mucho. Ahora a lo mejor ya estoy mucho más acomodado y cómodo, pero bueno, también creo que es porque este sistema, este torneo, me permite volver mucho para Argentina, compartir y vivir cosas que a lo mejor antes me perdía mucho. Ahora tengo muchos tiempos de pausa para poder disfrutar de mi provincia, de mis amigos y mi familia. Así que por ese lado, contento. Y por otro lado, el tema de esto de traer la cultura o tratar de transmitir un poco el sentido de pertenencia que nosotros generalmente tenemos, es un poco estando, dando tiempo y dedicando, porque creo que uno no puede pedir que haya sentido de pertenencia, que haya eh, cualquier cosa en un club, en un país nuevo, si uno no lo hace primero, ¿no? Entonces creo que desde que llegué le dediqué mucho tiempo a los vínculos del club, a intentar proponer ideas que consideraba que podían funcionar. Y bueno, por suerte las cosas se fueron, por lo menos en mi situación, se fueron dando. Y hoy la verdad que Cascais es un club que la gente le gusta quedarse, disfrutar, vivirlo. Siempre falta mucho más, pero creo que en estos 4 años crecimos mucho como club y mismo los jugadores crecieron mucho ellos y tienen un sentido de pertenencia muy grande por el club. ¿Y cómo ves el futuro del rugby en Argentina con la expansión de las franquicias y cómo crees que va a cambiar todo lo que es la esencia que siempre ha estado más hacia los clubes amateur? Mira, para mí son dos cosas totalmente distintas, diferentes. Lo veo muy positivo. Primero porque si te pones a pensar, todos estos chicos que tienen la posibilidad de jugar la SLAR en sus provincias o en su país, eran chicos que antes a lo mejor los perdías del radar y se iban por nada a cualquier otro país solo por el hecho de jugar un rugby profesional en el cual quedaban afuera de un sistema, no podían crecer como jugadores porque iban a un nivel más bajo en Europa
Y esto lo que hace básicamente es mantenerlos en el país, a los mejores jugadores o a los que consideran que tienen condiciones en un futuro. Por ende, todos los seleccionados nacionales crecen mucho más porque tienen mucha más, tienen una cartera de jugadores más grande para elegir y a los cuales los tienen controlados. Por tanto, creo que es muy positivo todo lo que se está haciendo y no tengo duda que la SLAR va a seguir creciendo, siempre con el objetivo lógico de poner el foco en jugadores jóvenes, pero también está muy bueno esto de que puedan llamar jugadores de experiencia que ya se están retirando y que puedan transmitirle cosas a estos chicos, ¿no? Eso es ganar para mí tiempo, ganar experiencia, que vale oro. Pasa mucho ahora este año con muchos jugadores, el caso del Tosti Orlando, de Matías, Santi Cordero en Pampas, bueno, muchos ex Pumas súper consagrados que hoy eh, le van a dar una mano enorme a estos chicos. Por eso, repito, creo que me parece muy positivo. Y con respecto al amateurismo, es algo que eso no va a cambiar, se va a mantener. Nuestra cultura es esa, a nosotros nos gusta ser parte de nuestros clubes, pagar para jugar al rugby y jugar con nuestros amigos. Y el profesionalismo es para muy pocos. Entonces, creo que una cosa no quita la otra. ¿Y cómo, qué tipo de em, cosas o de situaciones te sorprendieron de tu propia transición de jugador a entrenador? ¿Hubo algo que te sorprendiese a lo mejor para bien? Mira, en mi situación me pasó una cosa que la verdad que me generaba preocupaciones o dudas, porque yo terminé de jugar en este club, tuve un año como director deportivo del club y después pasé a ser entrenador de jugadores con los que yo jugué. Entonces era un riesgo. Primero, negativo, ¿por qué? Porque la falta de respeto o esa cercanía de amistad, no, si no lograba separar lo que era ser un entrenador con jugador, no iba a funcionar nada. Entonces, ese era mi primer objetivo, intentar separarme de eso para después poder cumplir mi rol, digamos, de head coach en el club. Y como positivo sí veía que yo había generado un respeto en el club, no solo con los jugadores, sino con los entrenadores o con los dirigentes, por haber jugado 2 años aquí y haber de una u otra manera traído mi experiencia, sea buena o mala, pero bueno, venir a volcar un poco lo que tenía, ya siendo un jugador más grande. Eso sí me jugó a favor a la hora de tener un respeto ya ganado hacia los jugadores. Entonces, creo que me agarré mucho de eso y hoy estoy feliz porque así como hoy está saliendo todo muy bien, podría no haber salido y que mi primera experiencia como entrenador no sea la que quería. Así que por ese lado, súper agradecido. Y bueno, hemos hablado a lo largo de la entrevista de lo difícil que es estar lejos de casa y todo, y ¿hubo algún momento en tu etapa de jugador que hayas estado por ahí en un mal momento o que hayas tenido cosas que te hubiese costado vivir y pensaste en volver? Siempre me tentó la idea de volver. El tema es que en esa época no había rugby profesional y si yo quería estar en los Pumas o en un buen nivel, yo tenía que jugar afuera. No había otra opción. Eso hacía que la cabeza tenga que estar más fuerte porque es como, che, lo estoy haciendo porque quiero estar en este lugar, no porque disfrute de vivir en otro lugar solo, con frío, a oscuras, sin amigos. Pero bueno, es como todo. Creo que cuando uno quiere algo, tiene que dejar muchas cosas de lado, tiene que pasar malos momentos buenos para llegar a algún objetivo. No hay nada que sea fácil, menos si querés en algún momento representar a tu país, que es algo que es muy difícil y que sin duda es para pocos. Por eso me lo tomé desde ese lado como un objetivo personal. Y sí, sin duda que pasé muchos momentos, sobre todo cuando uno está lesionado y no logra y no está compitiendo, la cabeza trabaja el doble, extrañas más, necesitas más de los tuyos y no los tenés. Pero te repito,
Hoy agradezco a toda esa experiencia porque es la que me formó como persona y me ayudó a sobrepasar momentos que la verdad que ni yo entiendo cómo los pasé. Y bueno, el rol de ser entrenador es complicado y estresante y de jugador también. ¿Y qué tipo de hobbies te ayudaban a salir de ahí? Mira, para mí es mucho más estresante la vida del entrenador porque estás 24 horas pensando en tu equipo, en tus jugadores, tenés 80, 90, 100 jugadores los cuales dependen de vos, de si le da un buen mensaje o un mal mensaje, les cambia la semana, una convocatoria, una no convocatoria, si el equipo funciona o no funciona, estás todo el día. Entonces, eso también es un aprendizaje muy duro en el cual lo estoy transitando. Como jugador te preocupas en estar bien vos, en estar en tu 100, en entrenarte, en cuidarte, pero después no va más allá de eso. Entonces son dos cosas totalmente distintas y yo estoy aprendiendo a eso, a intentar por momentos poder soltar el rugby y disfrutar de una película, por ejemplo, o disfrutar de hacer otro deporte y sacarme de la cabeza. Pero bueno, es difícil sin dudas, pero es algo, como te decía antes, me apasiona un montón y me encanta esto de estar como experimentando cosas y desafiándome, ¿no? en cosas nuevas. Siempre me gustó aprender algún deporte o aprender cosas para intentar ser el mejor. Y, y nada, y como hobby tengo deportes, bueno, voy al gimnasio siempre, hago bicicleta, bici de ruta ahora, aprovecho Cascais que es divino para eso. Y estaba haciendo un poco de pádel, pero bueno, tengo un poco mal la columna, así que por el momento bici y gimnasio son las que puedo hacer hasta que me recupere de algunos dolores. ¿Y qué crees que es lo que más te está costando este nuevo rol de entrenador? Algo relativamente que llevas un par de meses nomás. Sin dudas, esto de poder soltar un poco, de relajarme, aunque no me gusta relajarme, siempre me gusta estar haciendo y cosas, pero soltar cuando hay que soltar. Este fin de semana no hay nada, descansar, sacarte el rugby de la cabeza y a lo mejor no me doy cuenta y estoy con la computadora viendo el partido o estoy ahí pensando en qué equipo quiero poner la semana que viene o viendo qué jugadores de los otros van a jugar y cuáles no. Eh, Nada, eso sí es algo que le estoy poniendo mucho foco y me gustaría. Y después seguir aprendiendo más de todo, porque me falta mucho. Y ahora viendo lo que ha sido tu carrera desde fuera, ¿qué crees que deberías haber cambiado o si pudieses volver atrás cambiarías? Eh, ser más profesional, ser más profesional en todo sentido, sobre todo en el cuidado del cuerpo. Creo que en esa época, no es justificar, pero era hay que jugar, hay que estar, hay que hacer, no importa, te rompiste un dedo, no importa, y iba. Entonces después, quieras o no, si no cuidas a tu cuerpo, es tu herramienta de trabajo y después deja de funcionar como debería. Eh, Hoy los veo a los chicos mucho más profesionales en ese sentido. Creo que yo no tuve esa capacidad de ser tan profesional, de analizar más las cosas, un montón. Pero no es que me arrepiento porque es lo que tenía, es lo que era yo y es lo que me salía. Son las herramientas que tuve en ese momento. Porque también hay algo que yo no negocio mucho o no negocio en realidad que son las relaciones, los vínculos, las amistades. Em, yo nunca tuve el foco tan puesto en decir, yo quiero ser el mejor jugador del mundo en rugby, no quiero más nada. Dejo todo, No, al revés. Siempre busqué tener un equilibrio entre mis amigos, compartir unas vacaciones, entrenar, jugar y que eso sea una consecuencia al lugar donde me ponga y donde llegue. Lógico que siempre que trabajé en un club, porque jugué y fui súper profesional, me hice todo lo que tenía que hacer. Nunca,
siempre me entrené mucho y quise estar en lo mejor. Pero te repito, yo veo, hay muchos jugadores que se ponen como foco ser el mejor y van hacia eso y dejan absolutamente todo, que me parece perfecto, porque es el objetivo de esa persona, en la cual yo no lo veía de esa manera, no lo veo de esa manera, y por tanto tuve la carrera que tuve, o sea, por eso no cambiaría. Ahora, ¿cómo te afecta eso de que hablabas de arrastrar así, ponle lesiones que aunque no hayan sido tan graves como la de la rodilla que dijiste, otras, eso de romperte a lo mejor un dedo y jugar igual o algo, ¿cómo te afecta eso hoy en día? No, hoy mi cuerpo lo estoy aprendiendo a cuidar a mi cuerpo, pero tengo muchas lesiones, muchos dolores todos los días de mi vida. Algunas son muy importantes que tengo que hacer cosas como operarme, pero y uno se acostumbró al dolor, al vivir con dolor. Entonces quiero como cambiar esa parte de mi vida, es decir, darle ahora prioridad realmente a mi cuerpo, curarme de las cosas que me tengo que curar para tener una vida sin dolores, porque me acuesto con dolor, me levanto con dolor, me vas a ver, hago todos los deportes, pero por dentro siento dolor, me cuesta recuperarme. eh, pero la verdad es que no lo digo triste porque le agradezco todo a mi cuerpo, le agradezco que me haya dado la carrera que me dio. Entonces, hoy me toca devolverle eso de unos mimos y intentar, nada, que el cuerpo esté un poco más libre y descansado, que muchos años lo estuve ahí golpeadito. Y bueno, por último, ¿qué otro tipo de ámbitos o de cosas crees que en tu época no se le daban importancia y hoy en día sí que son más importantes a priori? La cabeza, la psicología deportiva, sin dudas. Si no hay en un equipo, los jugadores la usan, tienen un psicólogo deportivo, el coaching, muchas herramientas que hoy hay que ayudan sin dudas. Hoy los jugadores descansan bien, meditan, estudian al rival, se cuidan el cuerpo, hacen recovery, hacen coaching, psicología deportiva, herramientas que son claves, que a lo mejor antes no es que no estaban, no sabíamos qué tan importantes eran para uno, no tomábamos esa dimensión. Creo que el que las usaba era un adelantado y sacaba ventaja, para bien. Entonces, hoy todas esas cosas, esos pequeños detalles, que no significa que todas me hagan bien a mí o las mismas a vos. Cada uno tiene que encontrar eso lo que te sirva, pero para mí va por ahí hoy. Los chicos llegan mejor preparados en todo sentido. Ya no es solo físicamente, ya no es solo entrar y jugar, sino hay un trabajo enorme por atrás y se nota mucho. Bueno, Gaby, eso fue todo. Muchísimas gracias por esta charla que, bueno, llega a la hora prácticamente y nada, que un honor poder haber hablado contigo y pedirte si puedes despedir. Bueno, un placer, la verdad me encantó esta charla, recordar lindos momentos. Así que nada, un placer haberte conocido, espero que nos veamos por España o en algún lugar. Pero bueno, contá conmigo para lo que necesite y realmente fue un placer esta charla.